Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy de nuevo una propuesta para aprovechar tus retales. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este canal tenemos ya un montón de cojines distintos, pero ninguno tiene esta forma. Hoy vamos a coser un cojín hexagonal a base de piezas triangulares. Te sirven para este proyecto la mayoría de los retales que puedas tener en casa. Te voy a dejar un enlace a nuestro blog con más detalles sobre este proyecto en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. Ahí también vas a encontrar enlaces a los materiales. Vamos ya, manos a la tela. En el vídeo de hoy vamos a usar estas telas que son popelín de algodón, telas tipo patchwork de la tienda Julián López, y además de estas algunos retales de la misma calidad. Vamos a cortarlas con una base de corte, un cate rotatorio y una regla triangular como esta, que es muy útil para este tipo de piezas. Si no tienes esta regla, puedes hacer una plantilla de cartón. Es un triángulo equilátero con 11 centímetros en cada uno de sus lados. También puedes descargarte el patrón del enlace que te dejo en la casilla de información. Vamos a coser las piezas con el prensatelas de 1/4 de pulgada, utilizando un hilo 100% de poliéster de Gutermann. Necesitaremos 24 piezas triangulares. Como te he dicho, las mías miden 11 centímetros de lado, pero puedes hacerlas del tamaño que quieras para conseguir también un cojín más grande. He combinado, como ves, 4 telas distintas. Vamos a hacer 3 triángulos compuestos por 4 figuras cada uno de ellos, y el patrón que he utilizado es colocar en uno de sus picos 3 de las telas en tonos verdes y azules, y la tela más clarita la he colocado siempre en el centro de cada uno de estos triángulos. Tendremos que formar 6 triángulos como estos, como te digo, en total 24 piezas. Para empezar a unir estas piezas, vamos primero con las del centro. Colocamos derecho contra derecho y con el prensatelas para cremalleras o cierres cosemos por ese lado con una puntada recta de 2,5 milímetros. Podemos preparar todas las piezas y así ahorramos un poquito de tiempo. Hemos cosido las 3 piezas, las separamos y planchamos la costura hacia un lado. Colocamos cada una de las piezas que hemos cosido en su sitio. Te recomiendo que una vez que tengas claro el diseño de cada uno de los triángulos, tomes una fotografía, y así las piezas, si se mueven durante la confección, siempre vas a tener una referencia. Una vez hemos unido estas 2 piezas, vamos con las piezas de los lados. Unimos esta aquí, centramos bien, colocamos un alfiler y vamos con todas las piezas a la máquina. Después de unir cada pieza, planchamos las costuras. Colocamos de nuevo cada pieza en su sitio y terminamos de coser la pieza que nos queda en cada uno de los triángulos. De nuevo hacemos igual, derecho contra derecho, y colocamos un alfiler en el lado que tenemos que coser. Y en la máquina cosemos por aquí. A continuación planchamos las costuras. Como ves, todas las costuras de la pieza central están planchadas hacia afuera. Presiona las piezas más que plancharlas en uno u otro sentido para evitar que se deformen. Cortamos ahora los piquitos que se han formado en la unión de las piezas. Una vez ahí, unimos los 3 triángulos entre sí. Repetiremos todo este proceso para obtener la otra mitad del cojín. En la máquina cosemos por aquí, poniendo especial atención en este punto, para que nos coincidan perfectamente la unión de estas 6 piezas. Hemos planchado la costura y ahora nos queda por coser esta otra pieza. De nuevo, derecho contra derecho, poniendo atención en este punto, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Planchamos de nuevo. A continuación cortamos estos picos.
Formamos otra pieza idéntica a esta. Colocamos derecho contra derecho, centramos bien en estos puntos, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Si te estás iniciando en el patchwork, puedes echarle un vistazo al vídeo que te dejo en la casilla de información. Son recomendaciones para principiantes en patchwork. Cortamos los picos y formamos ahora la trasera. Esta es la tela que voy a utilizar para la trasera, te sirve perfectamente una loneta. La he colocado doble, vamos a poner nuestra pieza encima y vamos a cortar dos piezas, porque está doble la tela, desde la mitad de esta pieza, más o menos aquí, todo el contorno hasta aquí abajo. Tomamos una de las piezas de la trasera y doblamos justo al centro del cojín. Aquí vamos a coser una cremallera. Esto es un rollo de cremalleras por metro. Vamos a ver cuánto necesitamos. Cortamos aquí. Colocamos la cremallera derecho contra derecho y con el prensatelas para cremalleras o cierres cosemos por aquí. Hemos cosido la cremallera a esta parte y luego hemos pasado un pespunte por aquí. El sobrante que tenemos aquí detrás sencillamente lo podemos cortar. Tomamos ahora el otro lado de la trasera, colocamos derecho contra derecho, centramos bien, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Ya hemos cosido la cremallera, vamos a colocar la pieza encima del delantero del cojín y hacemos coincidir esta parte de aquí. Y esta otra parte también la sujetamos con alfileres. Esta tela extra que tenemos aquí en el centro nos sirve para formar una tapeta que dejará la cremallera oculta. Marcamos aquí un poquito la tela y en la máquina vamos a pasar un pespunte por aquí. Ya hemos cosido por aquí, se forma esa tapeta que oculta la cremallera. Y ahora colocamos derecho contra derecho, vamos a la máquina y cosemos todo alrededor, con la cremallera abierta. Para rematar bien esta funda de cojín puedes sobrehilar o pasar una puntada de zigzag por este margen de costura. Te dejo un tutorial sobre el prensatelas de sobrehilado en la casilla de información. Lo que te decía en la foto fija, que además de hacer ese pespunte aquí, debemos hacer otro por aquí. Se me ha olvidado hacerlo antes de coserlo alrededor y lo voy a hacer ahora. Le doy la vuelta al cojín para que veas por dónde tiene que ir ese pespunte. Justo por aquí. Este paso tienes que hacerlo antes de coser alrededor. Yo me he equivocado y te cuento cómo solucionarlo. Ya hemos hecho este otro pespunte y ahora seguimos con el próximo paso. Cortamos las esquinas, giramos del derecho sacando bien las esquinas hacia afuera, te puedes ayudar de un punzón y a continuación planchamos y rellenamos con relleno de cojín, miraguano o algodón. Ya tenemos listo nuestro cojín hexagonal. Este diseño te sirve también para hacer un mantelito individual o un tapetito para una mesa. Como ves, sencillo de confeccionar y la verdad es que muy vistoso. Si te ha gustado la propuesta, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales para que llegue a mucha más gente. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok y ahora también en Telegram. La cuenta es @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.